Buenos días, estamos esperando que se unan más personas para empezar. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Listo. Muy buenos días a todos. De parte del equipo de Agua Nutrition les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Andrea Ortiz, yo soy directora de marketing de Agua. Entonces, quiero primero darle las gracias a Erika por acompañarnos el día de hoy. Creo que es un tema que hemos querido hablar desde hace bastante tiempo y bueno, dadas las circunstancias del COVID-19, creo que todos hemos tenido la oportunidad de reinventarnos y Agua creó esta plataforma en la que vamos a hablarles a ustedes cada 15 días aproximadamente y próximamente vamos a hacerlo mucho más seguido, estos talleres con expertos en varios temas y los invitamos a seguir pendientes de todas nuestras publicaciones para que vean todos los temas que se vienen. Hoy quiero presentarles a Erika. Ella es licenciada en nutrición dietética y estética. Trabaja mucho con el tema de alimentación vegetariana. También es parte de la Asociación de Nutricionistas del Guayas y se ha dedicado durante los últimos años de su carrera a promover este tipo de alimentación. Ella es un ente que se mueve muchísimo, sobre todo en Guayaquil, y ahorita cada vez coge más potencia a nivel nacional y nos está haciendo el favor de acompañarnos hoy y contarnos acerca de la alimentación vegetariana. Erika, te agradezco un montón que nos acompañes hoy. Te voy a dar la palabra. Ya. Muchísimas Hola. gracias por acompañarnos hoy y quiero invitar a todos que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la hagan mediante el módulo de preguntas y respuestas. Al final tendremos unos momentitos para responder las preguntas y en caso de no responder o no alcanzar por honor al tiempo a responder todas, los convocaremos a un Instagram Live en el transcurso de los siguientes días en los que analizaremos cuáles son las preguntas más recurrentes, perdón, y las resolverá Erika con mucho gusto. Entonces, Erika, te doy la palabra. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy, por tu apertura
y espero que esta información sea valiosa para todos los que estamos ya en este tipo de alimentación vegetariana o quieren entrar en este ámbito del vegetarianismo. Te agradezco enormemente, te doy la palabra. Bueno, hola a todos chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido increíble para mí poder conocer un poco más a fondo esta marca súper buena de Agua Nutrition, que la verdad me ha llamado muchísimo la atención, ya que el día a día del vegetariano suele ser un poco complicada, sobre todo en cuanto a llegar a la cantidad de proteína que necesita, que es una de las preocupaciones, y bueno, más adelante van a entender un poquito más a qué me refiero específicamente, no a las proteínas como tal, pero tiene un valor súper bueno, un valor agregado súper chévere de agua, ya que su producción es local, su contenido nutricional, o sea, su contenido de materia prima como tal es local, apoya al comercio local, a los pequeños emprendimientos. Este es un pequeño emprendimiento en el cual está mejorando muchísimo todo esto, ¿no? Tiene frutas y materia prima como quinoa, chocho y arveja que son netamente locales, y el high performance que tiene los probióticos añadidos a la mezcla, ¿no? Entonces lo hace un complemento nutricional con probióticos añadidos, lo cual está increíble. Y bueno, entonces me ha gustado muchísimo todo esto, ya que viene muy útil para muchos de nosotros, porque no necesariamente los complementos alimentarios como estos batidos vienen siendo específicamente para alguien que va al gimnasio, tampoco significa que son necesarios obligatoriamente, pero son bastante útiles para muchas cosas, sobre todo en vegetarianos, al día de hoy para mí, y parecerme en todo lo que estudio últimamente. Gracias por la introducción también de la marca. Sabemos que eres una de nuestras mayores recomendadoras, entonces también te agradecemos muchísimo. Y ahorita van a aprender un poquito más justamente de por qué también he aceptado la colaboración con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias también por contactar a profesionales de la salud para que den los mensajes de alimentación como ustedes. Saben que si tienen algún tema más adelante que tratar, estamos para ayudarlas, el gremio de nutricionistas, y podemos cada quien aportar con el conocimiento de nuestra especialidad. Que hay, habemos especialidades, ¿no? En nutrición también. Entonces, cuando quieran hablar sobre alimentación, estamos disponibles a ayudarlos como gremio. Exactamente, y eso es algo que nosotros recalcamos muchísimo en nuestras redes. A nosotros nos preguntan muchos temas respecto a suplementación y demás, y obviamente nosotros intentamos siempre referirlos a profesionales, porque lógicamente entendemos que también cada cuerpo es un mundo y y cada uno obviamente tiene una manera de consumir estos productos diferente. Entonces, bueno, Erika, te doy la palabra ahora sí para que puedas comenzar. Muchas gracias. Y Empezamos. al final, entonces, haremos las preguntas. Sí, acuérdense que aquí abajito tienen la casilla de Q&A, de preguntas y respuestas, y ahí nos pueden hacer todas las preguntas para que sea mucho más fácil para nosotros contestarlas. Exacto. Bueno, vamos a empezar con alimentación vegetariana. Bueno, esa es mi especialidad y es en lo que más me actualizo a diario, y es lo que me devolvió el amor a la nutrición, así que vamos a empezar con eso. Eh, entonces, acá vamos a empezar. Déjame bajar un ratito aquí esta pantalla. Ya. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de cambiar en una dieta vegetariana? Muchas personas seguramente es lo que tendrían que tomar en cuenta al momento de hacerlo, ya que cambiar puede sonar bastante fácil, pero puede llegar a ser un poco confuso porque no tienen el conocimiento de qué significa cada cosa. Entonces, vamos aquí, déjame hacerte más grande nomás. Ya. Entonces, vamos a ver esto aquí. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta básicamente? Para empezar, la alimentación vegetariana es una alimentación totalmente segura, según las principales entidades de nutrición, como la Academia de Nutrición Americana, que dice que las dietas vegetarianas son totalmente viables en cualquier etapa de la vida, embarazo,
lactancia, adultos mayores, deportistas élite, en cualquier tipo de etapa de la vida, ¿no? También se la ha relacionado como cualquier otro tipo de dieta saludable, que tiene menor prevalencia en las personas que la empiezan a seguir de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer e incluso obesidad, teniendo en cuenta de que una dieta cuando mejora tiende a tener un poco más de alimentos de origen vegetal o empiezan a añadirlos. Entonces esto es lo que verdaderamente lleva a que una alimentación, a que la salud mejore. Entonces, teniendo en cuenta de que la alimentación vegetariana es netamente basada en plantas, esto va a tener un poco más de impacto, ¿no? Las dietas vegetarianas son totalmente viables siempre y cuando la persona tenga una suplementación de vitamina B12 obligatoria. Esa es la única suplementación de obligatoria, ¿no? Esto lo vamos a ver a muchísima más profundidad más adelante. Entonces, ayer justamente estaba hablando con alguien en Instagram y me decía que dejen claro los tipos de vegetarianismo, y eso es algo que siempre se hace. Para empezar, el vegetarianismo netamente es un tipo de alimentación en la cual se basa en que se tienen alimentos de origen vegetal en el cual el animal no muera. Entonces, teniendo en cuenta de que un animal no puede morir para que entre y sea catalogada una dieta como vegetariana, tenemos dos tipos, o lacto vegetariano y vegetariano estricto. Mucha gente me ha preguntado que por qué digo vegetariano estricto, y básicamente es porque cuando hablamos de alimentación, netamente nos estamos refiriendo al término vegetariano. Vegano va mucho más allá, eso quiere decir cuando es un estilo de vida. Hay desde personas que hacen activismo, personas que no usan productos testeados en animales, no van a acuarios, no van a zoológicos, incluso ciertos medicamentos no los usan porque son testeados en animales. La mayoría. Y también tiene que ver con la ropa, ¿no? También la ropa que no sea con derivados de origen animal. Entonces, teniendo en cuenta esto, que los huevos, los lácteos y la miel son derivados en el cual el animal se lo utiliza, pero no muere, en la mayoría de los casos. Y de ahí, la carne, el pescado, sí morirían, de todo tipo, carnes y mariscos y pescados sí morirían, entonces, por eso es que se cataloga simplemente estos tipos de alimentos como tal. No existe el pesco vegetariano, el flexi-vegetariano, el pollo vegetariano, eso no hay, eso simplemente es términos porque nos gusta tener etiquetas, y para los que quieran identificarse, sobre todo, por ejemplo, nos es muy útil cuando nosotros viajamos en aviones, o nos vamos de viaje, vamos a algún tipo de restaurante, el decir qué tipo tal vez de alimentación llevamos, viene bien. Pero teniendo eso en cuenta, solo están los lacto-vegetarianos y vegetarianos estrictos, más conocidos por el común como veganos, pero no todos los vegetarianos estrictos terminan siendo veganos. Ahora vamos a lo que más les preocupa, ¿no? Las proteínas. Y netamente es lo que principalmente se habla, porque las proteínas vegetales son lo que las proteínas animales son lo que nosotros dejamos de consumir. Entonces, como ya esto aquí no va a ser parte de nuestro plato, tenemos que de alguna manera reemplazar ese alimento nutricionalmente hablando. Entonces, vamos a empezar explicando qué son a breves rasgos las proteínas. Las proteínas están formadas por diferentes aminoácidos. Como ven aquí, es como un bloque, puede ser como un carrito, una pared, como ustedes se lo quieran imaginar. Hay 9 aminoácidos esenciales, ¿ya? Y de ahí los otros son producidos por nosotros mismos. Las proteínas de origen animal, o también hay de origen vegetal, nos pueden llegar a aportar todos los aminoácidos esenciales, y ahí también puede tener aminoácidos limitantes, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, las proteínas no son más que la unión de diferentes aminoácidos esenciales y básicamente van al pool del hígado, y de ahí se empiezan a obtener los diferentes aminoácidos y los unimos y obtenemos una proteína completa. Hablando de proteínas como tal, como las proteínas vegetales y los vegetarianos en sí, no existe una desnutrición proteica como tal, es decir, no existe una desnutrición en la cual veamos a un paciente desnutrido, marasmo, kwashiorkor, en el hospital, en emergencia, eso no lo hay, ¿no? Pero suelen haber vegetarianos que pueden llegar a tener una carencia en uno de los aminoácidos esenciales. El
más importante en la dieta vegetariana sería la lisina. Este aminoácido es el más importante porque es el que los pacientes y las personas que son vegetarianas no lo suelen cambiar o incluir de la manera correcta. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas normalmente, por ejemplo, se hacen un plato de ensaladas, se pueden hacer un plato con pasta y tomate, pueden comer fruta, un plato de fruta, pueden comer unas papas fritas con una bebida gaseosa y son platos vegetarianos, pero no están haciendo el cambio como deben, o suelen comer un plato con algún tipo de cereal o ensalada y unas cuantas leguminosas, pero no están incluyendo el alimento vegetal como tal que te va a aportar una buena cantidad de lisina. Entonces, teniendo en cuenta esto aquí, que no existe desnutrición proteica como tal, pero puede haber una carencia de lisina, que a nivel de laboratorio no se va a ver, esto netamente se ha visto y se lo ha realizado para estudios, entonces no es que podemos nosotros ponernos a ver en laboratorio cuánta lisina tenemos, simplemente tenemos que saber que consumamos la fuente de alimentos de origen vegetal que tenga una cantidad interesante de lisina. Entonces, ahora vamos a ver la evolución de la proteína vegetal. Yo la llamo así porque al día de hoy todavía se siguen viendo personas que, o profesionales de la salud, sanitarios, gente que lleva la alimentación vegetariana, que sigue refiriéndose y tomando como única medida si la proteína vegetal es completa o incompleta. ¿Ya? Esto es lo más básico que podríamos hablar sobre proteína vegetal, que en su momento fue lo que teníamos a la mano, pero después evolucionó. De ahí nos vamos al porcentaje de digestibilidad. ¿Cuánta cantidad de esta proteína, completa o incompleta, terminamos absorbiendo? ¿Ya? Que serían los PDCAs. Y de ahí, ahora lo que tenemos que tomar en cuenta verdaderamente sería la densidad proteica. Estos 1, 2 y 3 puntos son los que vamos a ver ahora más adelante. Vamos a ver ahora unos abanicos. Esta imagen la he sacado y la he tomado como referencia de una nutricionista que se llama Lucia Martínez, de Dime que Comes, se la recomiendo que la sigan. Ella hizo esta unión y es bastante fácil de explicar. Y son básicamente unos aminogramas sacados de esta página acá, de nutritiondataself.com, las tablas de la UDA, en el cual nos dice la composición nutricional de diferentes alimentos de diferentes nutrientes. En este caso vamos a ver netamente los aminoácidos y los aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener y vamos a explicar de que no debemos de fijarnos si una proteína es completa o no. Y también vamos a sacar el mito y vamos a recalcar nuevamente, aunque no es lo principal, de que no hay que consumir proteínas incompletas, en diferentes comidas para formar una completa. Vamos a empezar acá. Si se fijan acá, el solomillo de ternera, por ejemplo, que sería la ternera, la vaquita bebé, tiene todos los aminoácidos a tope, hasta arriba. Es decir, es una proteína completa. Tiene aquí, cada raya del abanico representa un aminoácido esencial. Acá abajo vamos a ver cuánta cantidad de esta proteína se absorbe. Y se absorbe un 94. Mientras más cercano al 100, es de mucha mejor calidad. Entonces, la ternera es excelente y de ahí nos vamos acá, en cambio, a todo lo vegetal. Y vamos a discernir y vamos a ver un poquito de eso. La proteína de soya tiene también hasta arriba todos los aminoácidos, también tiene hasta arriba el garbanzo, también tiene hasta arriba el frijol blanco y el frijol negro. De ahí también vamos a ver que la quinoa también tiene hasta arriba todos los aminoácidos, también las semillas tienen todos los aminoácidos, los pistaches también. El porcentaje de digestibilidad también es bastante bueno. Esto aquí se da teniendo en consideración de que todos estos alimentos han sido preparados de la mejor manera posible. Entonces, la carne es excelente y tiene un aminograma a tope en todos los aminoácidos. Acá también la proteína de soya. Entonces, teniendo en consideración de que todo esto ha sido medido y pesado en una cantidad de 100 gramos, nosotros fácilmente nos podemos comer toda la soya, el tofu, sus derivados, también nos podemos comer los frijoles blancos, los frijoles negros, el garbanzo, por ejemplo,
Pero, y ahí, bueno, también la quinoa, que sería el cereal que tiene aquí un aminograma completo. Pero para nosotros comernos unos pistachos completos, unos 100 gramos de pistachos, perdón, o 100 gramos de chía, tendríamos que comer muchísima cantidad. 100 gramos es mucho. Entonces, acá vamos a ver que la soya, los frijoles blancos, los frijoles negros y los garbanzos son una buena fuente de proteína de origen vegetal, con una digestibilidad súper buena, al igual que la quinoa, que también nos podemos llegar a comer 100 gramos, y ahí, como complemento y como plus, tendríamos a los pistachos de las semillas de chía, pero a ellos yo más los tomo como fuente de ácidos grasos de calidad. Entonces, teniendo en cuenta esto acá, que existen ciertas proteínas de origen vegetal que son completas, no todas, la mayoría de los cereales y la mayoría de las leguminosas van a tener aminoácidos limitantes. La mayoría le dice proteína completa e incompleta, entonces si lo quieren catalogar así, que ya en realidad no es algo que se usa tanto, sería proteínas completas y proteínas incompletas, pero en realidad el término a usar sería aminoácido limitante. Entonces, la mayoría de los cereales va a tener una pequeña baja en lisina, y ahí las lentejas van a tener un poquito de metionina. Si tienen en cuenta esto acá que les decía, que la principal fuente o el principal aminoácido, y hay que tener más a consideración en los vegetarianos, se dan cuenta que los cereales en general, la mayoría, con ciertas excepciones como la de acá, va a tener la lisina un poquito baja. En cambio, la mayoría, todas las leguminosas, mejor dicho, todas las leguminosas van a tener hasta arriba la lisina. Por eso, nuestra fuente principal de proteína mentalmente deben de ser las leguminosas. Nosotros dejamos de consumir proteínas de origen animal y debes de incluir leguminosas como fuente principal. Tu proteína animal ahora van a ser ellas. De ahí la van a seguir ciertos cereales, de ahí como complemento los frutos secos y las semillas. Y los vegetales y las frutas, bueno, son extra que te aportarán entre 10 a 15 gramos si te comes la cantidad que se recomienda de vegetales y frutas, que son unos 400 a 500 gramos de vegetales y frutas al día, ¿no? Entonces, eso sería básicamente, y como ves, como tiene un poquito menos de un aminoácido, ya también su porcentaje de digestibilidad o su score baja un poco, baja un poquito, ¿no? De ahí vamos a ver el trigo. Básicamente el trigo no es un cereal muy interesante y no estamos hablando por el gluten o todas esas cosas. Eso simplemente va a ser para personas que tienen patologías relacionadas al gluten, celíacos, sensibles no celíacos al gluten, alérgicos al trigo. Eso es otro tema totalmente diferente. Simplemente lo pongo aquí porque, o lo ponemos aquí porque es un cereal que no es muy interesante nutricionalmente hablando. Como ven, tiene mucha menos cantidad de lisina que el resto de los cereales, ¿ya? Y también su porcentaje de digestibilidad, como tiene mucha menos lisina, va a bajar. De ahí vamos a ver un extra, que sería la gelatina. La gelatina van a ver que dicen que es fuente de proteínas, se la mandan a los quemados y cosas así, pero vamos a ver que tiene un porcentaje de digestibilidad a 0 y su aminograma es bastante bajo, ¿ya? Entonces le faltan muchas otras cosas. Entonces, tiene acá tope la prolina y la isoprolina, que son dos aminoácidos no esenciales que el cuerpo los fabrica por sí solo. Todo lo que diga esencial es que el cuerpo lo necesita producir. Lo no esencial lo produce el cuerpo a partir de todos los alimentos que nosotros comemos. Entonces, invertir en colágeno, gelatinas y cosas así para proteínas no sería lo más concreto. De ahí, muchas personas van a pensar, vamos a lo acá, ¿no? Hay que consumirlo sí o no en la misma comida. Muchas personas van a decir, bueno, ahora tengo que, entonces, para formar una proteína completa, si yo uno arroz con lentejas, es lo más común y el elemento más típico, vamos a hacer una proteína completa. Pero no es necesario hacerlo primero en la misma comida, y tampoco es necesario hacer la mezcla del cereal con la leguminosa. Perfectamente tú podrías comer de mañana un hummus o un tofu revuelto, de tarde hace una ensalada de lentejas. Y también tiene una considerable cantidad de metionina y sobre todo estás consumiendo una cantidad interesante de lisina. Ya. Entonces tenemos en cuenta esto acá. Igual me avisan cualquier cosita, si se escucha un poquito mal, me avisan, ¿ya? Espérense un ratito que voy a hacer que me cierren un poquito. ¿Me puede cerrar esta ventana, por favor? Entonces,
la densidad proteica. Vamos a ver la densidad proteica que está acá. Vamos a ver esto aquí, ya pasando, aquí vimos entonces si son proteínas completas o proteínas incompletas, que es lo más básico de todo y lo que menos a consideración que tenemos que tomar, que ya les voy a explicar más adelante. Y de ahí también vimos si hay que consumirlas juntas o no. Entonces, ahora nos vamos a la densidad proteica. Esto es lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta, la densidad. Vamos a ver diferentes tipos de densidad según el grupo de alimentos. Entonces, no hay que buscar proteína completa o incompleta, hay que buscar en realidad la densidad proteica, porque el porcentaje de digestibilidad es algo que tenemos que buscar en todos los alimentos de origen vegetal, porque es algo que deberíamos hacer al momento de cocinar y comer, ¿no? Entonces, tienen una densidad muy baja las verduras, por ejemplo, que son una fuente complementaria pero no principales. Como les decía hace un rato, te aportan entre 10 a 15 gramos de proteína extra por comer 500 gramos. Es bastante cantidad y no son una fuente referente de proteína, por más de que sea completa o incompleta, porque también hay vegetales que son proteínas completas, pero si se ponen a pensar, la cantidad que tenemos que comer sería muy, muy alta, ¿no? De ahí la densidad baja serían los frutos secos, porque también, como vieron hace un rato, hay frutos secos completos e incompletos, pero la cantidad que tenemos que consumir son 100 gramos, es mucho, y sobre todo estamos dejando de comer otro tipo de alimento por consumir netamente frutos secos, que son un alimento saludable, pero son un complemento a proteína, más que todo son fuentes de ácidos grasos saludables. Entonces ellos serían los vegetales, densidad muy baja, densidad baja, los frutos secos. Densidad media, como ya vieron, porque le falta un poquito de lisina, van a ser considerados una densidad media. Presentan muchos una fuente importante e incluso completa y una cantidad de consumo bastante aceptable, pero la mayoría viene con la lisina un poquito baja, ¿ya? Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta. Y de ahí las altas serían las leguminosas, que como vieron tienen todas las leguminosas hasta arriba la lisina, que es el aminoácido a tener en consideración en las dietas vegetarianas, y sí podemos comer una cantidad bastante considerable para llegar a cubrir una porción de proteína como tal. Y de ahí la densidad muy, muy alta sería, por ejemplo, el tofu, que tiene aislado la proteína. Mientras más firme, más denso y más cantidad de proteína va a tener. Mientras más aguadito sea, menor cantidad, porque va a tener mayor cantidad de consistencia de agua, ¿no? Entonces, no agua de proteína, sino agua de tomate. Entonces, hay un tip que les puedo dar, que cuando compran tofu que son bastante firmes, ya teniendo en consideración de que son más firmes, se suelen llegar a ser un poquito más duros en la refrigeradora, entonces lo que se suele recomendar es ponerlos en un tupper con un poquito de agua y ahí se mantienen un poquito mejor más tiempo. Ahí también está el tempe, que son fermentados netamente, y ahí también vamos a ver a la soya texturizada, que básicamente estos alimentos son la proteína de los alimentos de origen vegetal, en especial, como ven, la mayoría toma de referencia a las leguminosas aisladas. Pueden llegar a ser una buena opción proteínas aisladas de leguminosas y de ahí las seguirían los cereales, ¿no? Pero la principal van a ser las leguminosas. Entonces, el tofu, el tempeh y la soya texturizada básicamente como que concentran muchísimo más la cantidad de proteína, ¿ya? Eso no hace referencia a una bebida vegetal, porque la mayoría de las bebidas vegetales no llegan a tener una cantidad considerable. Si quieren, les puedo dar un tip, me escriben por interno por Instagram, una marca que he encontrado que es súper económica, cuesta menos de $1 y tiene una cantidad considerable de proteína por porción, en un caso puntual de que la quieran usar, pero básicamente las bebidas vegetales son un reemplazo visual al líquido blanco que ya no tomamos, pero no son necesarios. ¿Ya? Y no hacen el cambio la mayoría de las bebidas vegetales, nutricionalmente hablando, entonces dejas de consumir un alimento denso en nutrientes por algo que básicamente es agua, ¿no? Agua con color blanco. Y ahí también dentro de la densidad alta, como estamos justamente haciendo aquí este zoom con agua, vamos a hablar sobre la proteína aislada, que también entraría dentro del punto acá, de la densidad muy alta. Entonces, aquí Agua Nutrition está básicamente compuesta de proteína aislada de chocho, que es una leguminosa.
proteína concentrada de arveja, que es otra leguminosa, y proteína aislada de quinoa, que también es un cereal, y también lo puedes considerar como una densidad media, pero es excelente, ¿no? Entonces, aquí como ven, como está concentrada la proteína, ya miren, aquí me han puesto que vamos a hacer una preguntita, nos hemos olvidado de eso. ¿Piensas que la proteína vegetal, ahora que ya te he explicado todo esto, piensas que la proteína vegetal es de menor calidad que la proteína animal? Ahí ustedes pueden contestar sí o no. Referente a todo lo que les he dicho, consideran que tal vez es mejor, peor, ¿ya? Entonces ahí pueden ustedes contestar. No sé cuánto tiempo le doy a esto. ¿Me avisan cuando la cierro o ustedes la pueden cerrar? Vamos a dejar las votaciones activas durante Ya, la ventana. presentación, entonces sigue nomás, que ahí la gente puede seguir votando. Ya. Ok, que espera, me estoy pidiendo que me cierren la ventana, porque sí se me escucha bien, porque hay parece algo abajo que están trabajando. No, 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 no. No importa. Entonces, me avisan si se me escucha, porque si no me paro yo a cerrar la ventana. Estás bien, tranquila. Ya. Creo que hay un camión abajo que lo están arreglando, o sea, aquí se escucha bastante bulla. Ya. Entonces, vamos a seguir entonces, ¿no? Acá, agua, vamos a ver que tiene una densidad proteica bastante alta. ¿Por qué? Porque la proteína está aislada, está concentrada. Entonces, netamente, la composición del mix es una proteína, teniendo en consideración de que la mayoría de los alimentos de origen vegetal van a tener un radio de 2 carbohidratos sobre 1 de proteína. Entonces, por ejemplo, nos pueden llegar a dar 40 gramos de carbohidrato, que es pura fibra en realidad, en comparación con unos 10 a 15 gramos de proteína. Entonces, cuando comemos leguminosas como tal, sí son nuestra fuente principal de proteína, pero también tenemos bastante cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces, llegamos mucho más rápido a la saciedad. Cuando nosotros comemos las cosas que suelen estar, como vimos hace un rato, vegetales, llegamos mucho más rápido a la saciedad. Cuando comemos frutos secos, igual. Cuando comemos leguminosas, incluso llega a ser un poco complicado, lo cual se suele recomendar de que se licúe, se triture una parte de esa proteína, de esas leguminosas, para tener una ingesta mucho más rápido. Como vegetarianos nosotros tendemos a llegar mucho más rápido a la saciedad. Entonces, ahí puede venir muy, muy bien el incluir esto para ciertos días en los cuales sean unos días un poco raros o tengas algún desgaste energético por ejercicio. Puedes llegar a considerar una proteína aislada, ya que te está dando la proteína aislada y te la tomas literalmente súper rápido y no te llena. Entonces, esto hay que tener en consideración. Por eso es que tomamos muy, muy en cuenta la densidad proteica, por eso, ¿no? También. Entonces, como ves, 2 scoops, que son 30 gramos de una proteína, que estos son los high performance, que son para, sobre todo, deportistas élites o personas que hacen deporte, actividad física importante, personas que también pueden estar con algún tipo de patología específica en la cual necesitan una suplementación de proteína interesante, o incluso para nosotros que puede llegar a suplir esa cantidad de proteína que no llegas a consumir cierto día porque no tienes mucho apetito. Hay situaciones en el mes en el cual uno no puede, ciertos días uno no consume como debería, entonces ahí puede entrar la proteína aislada o cualquiera de las otras, los otros fuentes de proteína que vimos hace un rato, que son netamente aisladas, el tofu, la soya texturizada y las proteínas aisladas, nos vienen muy, muy bien. Entonces aquí vemos que pueden llegar a tener entre 21 a 22 gramos, eso varían las diferentes proteínas. Esta es mi favorita, la Andean Berries, es riquísima. Yo que tenía fea la de chocolate porque soy súper de ese lado, aquí está deliciosa. De verdad, esta es la más rica, es mi favorita, y creo que a algunos chicos de agua también les gusta mucho. Y también tiene el plus de que tiene acá añadido los probióticos, ¿no? Entonces tiene suplementos añadidos dentro, no es que esto se fermenta o algo así, tiene añadido netamente cantidades específicas y medibles de probióticos como tal. Y acá pueden ver algunos aminoácidos, entre los cuales vamos a ver que algunos son aminoácidos esenciales y otros no, que por ejemplo acá vamos a ver
de algunos aminoácidos, ¿no? Entonces, se ve que aquí la lisina total, incluso la ponen como total, y es la principal, sería miligramos por cada 30 gramos, supera la cantidad que tenemos que consumir al día, entonces es bastante interesante. ¿Ya? Acá sale 0 porque tiene menos de 1 gramo, entonces aquí el alza sale menos de 0, porque la fruta más que todo le da sabor, extrae antioxidantes y cosas así, entonces básicamente el azúcar de la fruta es bastante poco, entonces tiene menos de 1 gramo como tal de azúcar. Ya, a pesar de que tenga los carbohidratos, pero son más como que todo es fibra, ¿no? Entonces, ahora no sé qué pasa, porque no puedo, ya. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos hace un rato, hay ciertas proteínas completas como tal, pero que las cantidades que nosotros deberíamos consumir serían bastante altas. Como por ejemplo, los frutos secos, ya les dije, pueden tener proteínas completas, pero la cantidad es muy alta. Acá también la espirulina, que la gente la adora, y no hay motivo por el cual hacerlo, más bien no deberíamos hacerlo, entonces no deberíamos consumirlo como vegetarianos en realidad. Entonces, acá está la espirulina, que dicen que es para salvar el hambre del mundo por la cantidad de proteína. Habría que consumir una cantidad exagerada de espirulina para llegar a la cantidad. Al igual que la espinaca, por ejemplo, o los champiñones. Habría que consumir cantidades exageradas para llegar a una porción de proteína interesante como tal. Igual las semillas de cáñamo, las hemp seeds, sí tienen una cantidad interesante de proteína, pero una vez más habría que consumir una cantidad bastante alta. Son complementos para ciertas cosas, ¿no? Igual los anacardos, las nueces de la India que también son llamadas, y también ciertos cereales antiguos que suelen decir que tienen bastante cantidad de proteína, pero una vez más tienen un limitante, todos ellos en la lisina, ¿ya? Entonces, por eso la principal va a ser la proteína. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo abajo en la cajita de información, porque ya terminamos todo lo que tiene que ver con proteínas. Si les queda alguna duda de eso, pueden irlo acá abajo poniendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a los suplementos, a todas las vitaminas y minerales que tenemos que tomar como vegetarianos. Aquí nos vamos a dos lados, ¿no? La persona que cuando te haces vegetariano, cuando alguien se hace vegetariano, cuando alguien se enferma y es vegetariano, y te va a decir, estás enfermo porque eres vegetariano, te dio anemia porque eres vegetariano, porque no tomas hierro, te van a decir, te fracturaste el pie porque eres vegetariano, te dio gripe porque eres vegetariano. O los otros, en cambio, que hacen como que la dieta vegetariana te convierte en un superhéroe y eres inmune a cualquier tipo de enfermedad. No, hay dietas vegetarianas que son saludables y dietas vegetarianas que terminan siendo un desastre. Entonces, simplemente es otro tipo de alimentación que es muy buena, pero hay que ser un poquito más críticos con eso, ¿no? Entonces, acá, como ya terminamos la proteína, nos están diciendo, bueno, pero es perfectamente saludable la dieta vegetariana y es muy buena. Tiene un impacto medioambiental, según la FAO, muy importante. Es la única dieta que mejora que tiene una relación con mejorar el medio. Ninguna otra lo logra. Solo la dieta vegetariana por el impacto medioambiental. Entonces, aquí nos han contestado que piensa que la proteína vegetal es de menor calidad. 12 personas nos han contestado que sí es de menor calidad, y 111 personas nos han contestado que no es de menor calidad, o sea que sí estamos entendiendo bastante bien. Si tienen alguna duda, las personas acá arriba, la hacen aquí en la cajita de preguntas, o me la hacen por interno al Instagram, o lo discutimos en el live que está por venir. Ya. Ahora, la proteína vegetal es perfectamente densa y suple y cumple las funciones que tiene que hacer cualquier tipo de proteína. El cuerpo no sabe de dónde viene proteína, simplemente absorbe, descompone, coge aminoácidos y los utiliza, ¿ya? Entonces es como que él no sabe de dónde viene, es como que tomes azúcar de coco o azúcar normal, el cuerpo no sabe que es azúcar de coco, simplemente él descompone en glucosa y le da lo mismo, no significa que el azúcar de coco es mejor, o sea, simplemente viene de otra fuente, y de ahí, al igual que la proteína o los diferentes tipos de sal, ella no sabe ni de dónde viene el sodio, ella simplemente recibe, y así, con todos los alimentos. El cuerpo simplemente recibe nutrientes. ¿Ya? Entonces, no sé si quieren hacer alguna pausa ahorita para las preguntas de proteína, o seguimos con los suplementos, chicos. No, sigue tranquila, al final la hacemos. Ya.
Entonces, ¿qué suplementos necesitamos tomar los vegetarianos? Como tal, pastillas y todas esas cosas, ¿no? Vamos a bajar, no me baja esto. No sé por qué no baja la diapositiva. Ya, lo que tengo que aplastar. Entonces, básicamente vamos a ver ahorita la vitamina B12. La vitamina B12 es la vitamina, como vieron desde el inicio, la única de suplementación obligatoria en la persona que lleve una dieta vegetariana o lacto-vegetariana, vegetariana estricta, e incluso se podría llegar a considerar en consulta las personas que reduzcan muchísimo la cantidad de consumo de proteína de origen animal y, por ejemplo, lo hacen 2 veces a la semana. Se puede llegar a considerar el consumir proteína, vitamina B12. Entonces, vamos a ver en algunas de las cosas principales en las cuales está implicada la vitamina B12. Básicamente, la vitamina B12 está implicada en casi todo, ¿no? En el cerebro, es lo más importante, es el que recubre las vainas de mielina, lo cual hace las conexiones nerviosas y permite que todas las señales se den ahí. Da ahí también la correcta formación de glóbulos rojos, por eso se suele dar o se solía tomar como referencia la anemia megaloblástica en los vegetarianos, porque tiene aquí una implicación bastante importante en la formación y maduración de los glóbulos rojos. También se implica en el sistema inmune, entonces ahora que estamos bastante preocupados por el sistema inmune, los vegetarianos, por favor, a suplementarse con vitamina B12. Entonces, también está implicado en el transporte de la energía, como tal el ATP, por eso cuando hay algún tipo de carencia de vitamina B12 se suele dar falta de energía, hay bastantísimos síntomas, por eso no se diagnostica rápido. Y ahí también tiene conexiones, formación de hormonas, en neurotransmisores, también está implicado en la división y replicación del ADN, y también en el metabolismo de los lípidos, que no netamente se refiere a que si te ayuda a almacenar o quitar más grasitas, simplemente es en el que cubre ciertas, en el que hace el recubrimiento de las células a nivel de la bicapa fosfolipídica, ¿no? Entonces es bastante importante y por eso cuando hay algún tipo de carencia se suele llegar a algún tipo de fallas en el sistema inmune, desbalances hormonales, falta de energía, ya también incluso fallas a nivel neuronal, es decir, que hay, por ejemplo, fallas en las conexiones nerviosas, por eso suelen haber espasmos, también suele haber ataxia, hormigueo en las manos, también puede haber algún tipo de pérdida de memoria. Entonces, son algunos síntomas que son bastante difusos en cuanto una persona no consume proteína, vitamina B12. Perdón, ya me cambio ahorita el chip de proteína B12. Entonces, la vitamina B12 es de suplementación obligatoria. ¿Desde cuándo tenemos que empezar a suplementar a una persona que es vegetariana? Como ya vimos, como cualquier tipo de alimentación es perfectamente viable, siempre y cuando en el embarazo, cuando la mamá también se suplemente. Si la mamá no se suplementa, está jugando la ruleta rusa con el bebé. A partir de los 6 meses debes empezar a suplementar al bebé, normalmente hay en gotas. Y de ahí se suele decir de que tenemos una reserva, que en realidad termina siendo un reciclaje, que suele durar entre 3 a 5 años, pero no sabemos en realidad cuánta cantidad de vitamina B12 tú sigues reciclando. No tenemos a ciencia cierta eso. Cuando eres más de un año vegetariano, se suele recomendar que hagas una recarga, si nunca te has suplementado, de 15 días seguidos de vitamina B12 para hacer un remonte obligatorio, ¿ya? Y de ahí, ¿cuál es la principal y la que se debe tomar? La cianocobalamina, que vamos a ver que tiene, no dependen del factor intrínseco. Espérame un segundo, déjame ver si esta es la que, no, espérame un segundo. ¿Saben qué, chicos? Tengo que, esta es la diapositiva anterior, entonces tengo que cambiarla por la nueva. Por eso es que sale aquí lo de cianocobalamina. Déjenme stop share. Sorry, pero la tecnología conmigo a veces. Déjame ver acá. Acá creo que está. Si quieren pueden ir viendo un poquito las preguntas hasta que yo me lo
Perdón, que ya lo encontré. Sorry. Ver la carpeta. Ponerlo en Zoom. Share screen. Share. Varias técnicas de conmigo, esto aquí es siempre. Entonces, vamos a ver que la suplementación vegetariana es obligatorio en todos, o lacto-vegetarianos y vegetarianos estrictos, o la mayoría de las personas la conocen como veganos, ¿no? Todos nos suplementamos, ahora sí está bien, todos nos suplementamos de forma directa o indirecta. Entonces, las personas que consumen proteína de origen animal se están suplementando de forma indirecta porque a las vacas las suplementan, le ponen en la comida, en el agua, les inyectan, o pastorean, ¿ya? Entonces, incluso como medida preventiva, las de libre pastoreo suelen suplementar a los animales, sobre todo en Europa, con vitamina B12 como medida preventiva. Y de ahí nosotros, como vegetarianos, nos suplementaríamos de forma indirecta. Entonces, todo el mundo se suplementa, de forma directa o indirecta. Aquí ya expliqué lo que es a partir de los 6 meses que tenemos que empezarnos a suplementar. Ahora, vamos a ver la vitamina B12. Para empezar, la vitamina B12 es un grupo de vitaminas llamadas cobalaminas. Existen 4 tipos de vitamina B12. Aquí voy a explicar los tipos netamente porque hay personas que piensan que hay que tomar una o hay que tomar otra y defienden la una cuando deberían tomar la otra. Entonces, existen 2 tipos. Las vitaminas B12 de forma fisiológica, es decir, cómo la vitamina B12 está dentro de nuestro cuerpo, ya está en nuestra circulación, y en el circuito enteropático y todo, ¿no? Y de ahí, las no fisiológicas, que son las que nosotros podemos tomar como suplementos o la que le ponen a los alimentos fortificados. Entonces, vamos a ver que las vitamina B12 fisiológicas van a ser la adenosylcobalamina, que se encuentra normalmente como reserva, como ya les dije, en los tejidos, sobre todo en el hígado, y ahí también hay cierta cantidad en los riñones y en los demás órganos como tal. Y de ahí la metilcobalamina, que sería la que está en el plasma, cómo circula, y también se la suelen poner a ciertos alimentos o a ciertos suplementos, por ejemplo. Y de ahí las no fisiológicas, que es la que nosotros tomamos, que serían la hidroxicobalamina, que es la que suele estar en las cajas y en las cosas puestas, o incluso también es la que se suele dar en gotero a bebés, que también es bastante fiable. Y de ahí sería la cianocobalamina, que la pongo en mayúscula porque esa es la que deberíamos verdaderamente tomar, con la C de casa, de nuestro hogar. Acuérdense que es la cianocobalamina la que tenemos que tomar como vegetarianos, en general, en público general. Entonces, es la forma más común que solemos tener. Ahora se van a preguntar, ¿pero por qué tomo esta de acá y no tomo la fisiológica si terminan estando así en reserva? Todas las formas no fisiológicas se terminan transformando en fisiológicas. El cuerpo solito las transforma. El cuerpo es una maravilla, entonces lo va a transformar, y estas son las formas más fiables de consumo para nosotros, ¿ya? Que nosotros lleguemos a obtener la vitamina B12 en la calidad, en la cantidad y la forma como nosotros necesitamos. Entonces, la vitamina B12, vamos a ver ahora que, teniendo en cuenta que población en general vegetariana debería suplementarse con cianocobalamina, nosotros como vegetarianos vamos a tener dosis farmacológicas, ¿ya? Esa de ahí no depende del factor intrínseco. El factor intrínseco básicamente es una proteína de unión que ayuda a que se absorba bien la vitamina B12. Las dosis farmacológicas no van a depender de él y existen algunos tipos. Esto aquí tal vez el público en general no lo tenga que entender perfectamente, pero como también aquí hay algunos alumnos de nutrición, algunos tal vez colegas, les estoy explicando un poquito más detallado. Entonces, dosis farmacológicas no depende del factor intrínseco y algunos típicos: líquida, sublingual o la tradicional que simplemente la tragamos normalmente, ¿no? Entonces, aquí hay algunas cantidades, presentaciones, y se mide siempre en microgramos. Esta es la medida en la cual nosotros medimos la cianocobalamina.
hay la más baja de 500 a 1000 microgramos, que podemos tomarla 2 veces a la semana en tomas de 1000 microgramos. De ahí también sería una vez a la semana de 2000 a 2500 microgramos, que suelen venir en goteros, en pastillas sublinguales. Más de esa cantidad no es necesaria, son casos muy concretos en los cuales se llegaría a recomendar, pero básicamente 2000 a 2500 una vez a la semana. Y de ahí también está la opción de 10.000 microgramos, que es la inyectable, que es una vez al mes. Las tres son bastante fiables. A mayor cantidad, menor absorción, pero cumple la reserva que necesita tener, sea semanalmente o sea mensualmente. Entonces, estas serían las más comunes, ¿no? Y de ahí las dosis fisiológicas, que sí dependen del factor intrínseco. El factor intrínseco para eso es una proteína de unión, pero también es como yo se los pongo así a súper básico, que no lo es en realidad, pero básicamente podría ser como un portero, en el cual él deja entrar a vitamina B12. Cuando nosotros llegamos a una dosis de 1.5 a 2 microgramos, esa vitamina, ese factor intrínseco se satura y dice yo ya no puedo recibir más. Entonces, cuando son dosis altas, ese factor intrínseco no interviene y no se satura, simplemente deja pasar todo y el cuerpo absorbe lo que necesita y excreta lo demás. Acá no, acá sí él se satura y el resto simplemente lo excreta. Entonces, por eso es recomendable tomar dosis más altas y no tomar dosis más pequeñas, que se suelen presentar en multivitamínicos, suelen venir en ciertos alimentos, productos procesados, o suelen venir así fortificados y cosas así. Entonces, las dosis fisiológicas generalmente son productos alimenticios, pastillas y multivitamínicos, y se podría llegar a considerar que pueden ser como que te llegan a salvar de una deficiencia personas que consumen dosis por ingesta de 25 a 100 microgramos, que suelen también venir en alimentos de origen animal como de 25 a 100 microgramos más o menos. Entonces podrían hacerlo en tomas diarias, unas 2 veces al día, 3 veces al día, en distancias de 4 horas cada una para que el factor intrínseco se desature, pero es bastante complejo fiarse de un multivitamínico o de una dosis pequeña porque tenemos que ver el factor intrínseco y esperar que verdaderamente esto se sature y se desature como un reloj, ¿ya? Y que nosotros obtengamos la cantidad que necesitamos. De ahí, la vitamina B12, como ya les dije, principalmente está en el hígado, y ahí también hay alguna cantidad en el hígado y los riñones. Por eso en el paleolítico, por ejemplo, la gente comía, cazaba y comía bastante distanciado. Entonces ellos tenían esa ruta de salvamento o esa cantidad de vitamina B12 en formas farmacológicas, porque era una cantidad bastante alta, ya que se comían las vísceras. Incluso antes, cuando recién empezaron a hacer los remontes de vitamina B12 en la enfermedad de Addison, que fue la primera, en vez de la anemia megaloblástica, antes se conocía anemia de Addison, solían hacer después remonte con jugo de hígado, hasta que ya después pudimos obtener la hecha en laboratorio a partir de bacterias. Entonces no tenemos que tomar jugo de hígado, simplemente tenemos que tomar la pastilla y punto, ¿no? Entonces, mucha gente, como ya dijimos hace un rato, suele decir que tenemos un reciclaje hepático de 3 a 5 años. Esto aquí va a depender muchísimo de persona a persona, por eso no se sabe específicamente cuánto tiempo nos va a durar esa reserva. Eso depende de las reservas previas. A más reserva, más pérdida. Y cuando tenemos menor cantidad, el cuerpo se hace más eficiente y hace que esa ahí dure bastante tiempo. Nosotros día a día solemos tener un reciclaje enterohepático, en el circuito enterohepático, de un 50 a un 80% de la vitamina B12 como tal, que está como adenosín, ¿no? en el hígado. Se suele decir que tenemos una reserva corporal de 2 a 3 gramos, aquí sí hablamos de gramos, ¿ya? Entonces, básicamente, saber cuánto tiempo te va a durar la vitamina B12 es bastante incierto. Simplemente tienes que empezarte a suplementar para no querer caer en algún tipo de carencia y llegar a algún tipo de daño, ¿ya? Incluso no suplementar a los niños es jugar a la ruleta rusa literal, y hay estudios que dicen que hay retraso en el crecimiento, ataxia, es decir, que no tienen una respuesta muscular como deben. Entonces, hay que suplementar sí o sí, ¿ya? Ahora vamos a ver
esto estamos dejando claro que la fuente principal van a ser los suplementos como tal, como pastillas, gotas, en sobre todo cantidades altas para nosotros tener una cantidad de vitamina B12 constante, ingiriendo constantemente, ¿no? Y teniendo, y proviendo al circuito enterohepático y al hígado de esa vitamina. Entonces ahora vamos a ver con el mayor problema que nosotros nos solemos enfrentar en consulta sobre todo, es porque muchas personas dicen que no es natural, ¿ya? Pero estamos aquí con la computadora, conectados a Zoom, con aire acondicionado, audífonos, o sea, naturales, es muy, muy raro al día de hoy lo somos. Entonces decir que una pastilla no es natural, simplemente tómatela y da gracias de que ya existen pastillas y no tenemos que estar tomando jugo de hígado o que definitivamente nos van a decir no puedes ser vegetariano porque te va a faltar la vitamina B12. Ya tenemos la solución, ya se logró, entonces aprovechemos. Ya como dijimos hace un rato, a los animales se las ponen en la comida, no es que la carne la tiene como tal naturalmente, el animal también la consume. Recuerden que el animal es un intermediario de todos los nutrientes para nosotros, nos han como metabolizado todo y nosotros lo tenemos de forma como, entre comillas, activa, entonces ya no tenemos que hacer, ya no tendrían que hacerlo los que comen carne eso, pero nosotros vegetarianos tenemos que transformar todo por nosotros mismos, pero nosotros adaptamos metabolizarlo, ¿no? El cuerpo siempre quiere sobrevivir. Entonces, ahora nos vamos al problema más grave, que son las falsas vitaminas B12 o los análogos de vitamina B12, que son cosas que se publicitan o se dicen que son fuente de vitamina B12, pero que verdaderamente no van a hacer el trabajo que hacen las arriba, ¿ya? Que vimos allá arriba en la imagen, el cerebro, el ADN, el ATP y todo eso. No cumplen las funciones de la vitamina B12 ni hacen el mismo trabajo. Y también algo muy, muy importante es que compite con la absorción de la vitamina B12 de verdad, ¿ya? Porque el cuerpo, una vez más, no sabe de dónde viene la vitamina B12, simplemente recibe cobalaminas y él piensa que son las cobalaminas activas, que serían las dosis que vimos allá arriba, o las fuentes adenosil, hidroxi, metil y ciano. Pero acá no, acá recibe otro tipo de vitamina B12, que es otro tipo de cianobacteria, o corrinas de diferentes tipos de microorganismos, pero que no cumplen la función. Aquí entra la espirulina. La espirulina es el mayor análogo, el que la mayor cantidad de personas está consumiendo como fuente de vitamina B12. Incluso me han llegado a decir que el agua de manantial tiene vitamina B12. No es así. Tienes que suplementarte sí o sí. Al mismo tiempo que apoyamos estas pastillas, que también pueden ser multivitamínicos, por ejemplo, pero tienen cantidades muy bajas, tienen unos 25, entonces también se satura el factor intrínseco, hay que tomarlas algunas veces al día, no una vez al día. Y también teniendo en consideración de que a pesar de que en el frasquito que compren, que diga que hay que tomarlo una vez a la semana, las cantidades altas que vimos arriba, simplemente es una vez a la semana como ya les dije. ¿Ya? Como ya vimos, las microdosis dependen del factor intrínseco, entre 1 a 5 gramos, de 1.5 a 2 microgramos se saturan, y tendríamos que tomar unas 3 a 4 ingestas al día. La cantidad recomendada, la RDA recomendada sería 2.4, pero como ven, ni eso concuerda con un vegetariano, porque nosotros saturamos al 2. Entonces, la recomendación para el vegetariano cambia totalmente a la recomendación para la población en general con una dieta omnívora. ¿Ya? Ahora, vamos a los demás, a las demás cosas. La vitamina principal y obligatoria es la vitamina B12, como ya vieron. Pero ahora vamos a ver lo último, que serían los minerales y vitaminas que nosotros tenemos que saber básicamente de dónde vienen, cuánta cantidad de obtenerla y cómo hacer que nosotros cumplamos con este requerimiento, ya que una vez más, al dejar de consumir proteína de origen animal, nosotros tenemos que tener las cosas de otra fuente, o saber hacerlas biodisponibles como tal. Entonces, los omega 3 y omega 6 vienen como tal ya en los productos de origen animal, en los alimentos de origen animal, y nosotros tenemos adaptaciones metabólicas, como ya les dije. Nosotros nos hacemos más eficientes en transformar unos tipos de ácidos grasos omega 3 de ALA a DHA. Nosotros nos hacemos eficientes y podemos hacer esa transformación. Nosotros tenemos menor cantidad de ácidos grasos en analíticas, pero nosotros podemos estar con esa cantidad bastante bien, porque una vez más nosotros absorbemos todos los nutrientes, porque nosotros mismos tenemos que transformarlos. En cambio, los omnívoros,
como ya tienen el nutriente transformado, ellos ya pasan toda circulación automáticamente y no tiene que hacer esa transformación. Nosotros sí, entonces nosotros vamos a tener menor cantidad circulante de la mayoría de los nutrientes, pero nosotros nos hacemos mucho más eficientes absorbiéndola. Por eso las analíticas suelen cambiar en vegetarianos y suelen ser diferentes entre paciente y paciente. No siempre son las mismas analíticas entre todos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cubrir el mínimo del requerimiento de ácidos grasos, y nosotros solemos tener niveles más bajos compatibles por adaptación metabólica, como ya les dije. Tenemos que sobre todo tener en cuenta, no tener tanto en cuenta el ratio omega 3, porque por ejemplo si nosotros comemos frutos secos, el omega 6 se suele disparar, y el omega 3 ahí queda un poquito menos en comparación con el omega 6. Pero son de fuentes saludables. Entonces, una vez más hay que tener en cuenta también de dónde vienen esos omegas, que cuánta cantidad tiene cada alimento, ¿no? No hay tanto al nutricionismo, sino que intentar ser un poco más abiertos en eso. Donde sí tenemos que ver y tenemos que considerar tal vez este ratio, es que normalmente se recomienda menor cantidad de omega 6 y más de omega 3, sobre todo porque la población consume grasas de mala calidad, como por ejemplo aceites refinados. Entonces, la mayoría de los aceites refinados, típicos de cocina, suelen tener un omega 6 exagerado, cuando por ejemplo un fruto seco puede tener aquí 4 y aquí 2, o aquí 1, pero un aceite tiene 80 a 1, es una cantidad bastante preocupante. También algo que influye aquí sería no dormir, comer ultraprocesados. Como ven, los ultraprocesados van mucho más, comer mal va mucho más allá del peso en todo sentido, incluso en absorber nutrientes y en todo el metabolismo y las funciones que cumple nuestro cuerpo. No centrarnos simplemente en el cuerpo, comer mal influye en muchas otras cosas, al igual que comer frituras, y también la margarina, que por más que la margarina sea de origen vegetal, tiene un ratio como lo de acá, porque es la semilla hecha líquida y vuelta a ser semisólida, ¿ya? Entonces, la margarina, por ser vegetal, no es mejor, ¿ya?, que la mantequilla, al revés. ¿Ya? Simplemente tener en consideración eso, y tenemos que intentar consumir, bueno, como básico y los que quieran, frutos secos, pero aquí viene lo interesante, que es con 3 a 5 gramos de dos cucharaditas, o yo consumo 2 cucharadas al día, de linaza molida, que es la reina de la fuente de origen vegetal de ácidos grasos omega, cumple sus requerimientos de ácidos grasos omega. Teniendo en cuenta de que la mayoría de la población no consume cantidades interesantes de frutos secos, y tampoco la mayoría de la población, incluso acá en la costa, que deberían comer bastantes mariscos, no lo suelen hacer, podría llegar el cuerpo a aprovechar muchísimo esas 2 cucharadas de linaza. Se puede llegar a intentar obtener los ácidos grasos de donde sea, él obtiene las cosas de donde sea. También teniendo en consideración que los lácteos también tienen ácidos grasos, pero estamos netamente en vegetarianos, entonces con 2 cucharadas de linaza molida, lo obtiene, o 3 a 5 gramos de aceite de lino, que también hay aquí en Ecuador, y como no se sabe en realidad, nosotros tenemos una adaptación metabólica y somos compatibles metabólicamente a funcionar con esta cantidad. Pero ciertas veces en consulta, no se suele mandar eso en analíticas tampoco, simplemente se ha mandado en analíticas para hacer estudios, y ver cuánta cantidad de eso tenemos. Suele llegar a recomendar tal vez 2 ciclos, que yo todavía no lo he hecho porque tendría que mandar a comprar las pastillas, de 2 ciclos de suplementación de ácidos grasos omega de origen vegetal, que básicamente sería el aceite de linaza encapsulado. ¿Ya? Y te haces 2 ciclos de un mes cada uno, un ciclo de un mes cada uno, 2 veces al año, una vez al año, y tienes encapsulado unos 500 a 800 miligramos de aceite de lino o linaza como tal, y haces como un remonte también, ¿no? Pero eso es una opción que se ve en consulta. Netamente, hasta al día de hoy, con la linaza molida estamos bastante bien. De ahí, más importante, una vez más, que cuánto se ingiere es cuánto se termina absorbiendo acá. Entonces vamos ahora al hierro. Ya pasamos el omega, ahora vamos al hierro, que también nos preocupa mucho, que nos va a dar anemia y cosas así. Las personas que tenemos predisposición a ser anémicas, como yo, por ejemplo, teníamos anemia omnívoras y ahora también. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto bastante, e evitar caer en una deficiencia. Entonces, existen 2 tipos de hierro, hierro hemo y hierro no hemo. Una vez más, los omnívoros obtienen hemo transformados por el animal, y nosotros tenemos que transformarlos en no hemo a hemo nosotros mismos. Entonces, ya les dije, tenemos igual de prevalencia que los omnívoros. Tenemos que pedir la reserva de ferritina, tal vez hace algunos años, pero ahora se pide la hipsidina,
¿ya? Entonces, este es el marcador. Suele adaptarse a tenerlo más bajo, al igual que las embarazadas, que suele bajar la epsidina porque tiene que darle hierro al bebé. Nosotros también lo hacemos, pero porque el cuerpo nos tiene que dar a nosotros mismos el hierro. Entonces suele estar bajo. Entonces ese es un marcador interesante, la epsidina. Tenemos mayor absorción, como ya les dije hace un rato, y tenemos menor cantidad de hierro circulante. Ahora, ¿dónde está el hierro? En las leguminosas, como ya vimos que sería algo que tenemos que consumir a diario, verduras de hojas verdes, cereales integrales, en realidad comiendo saludable, vegetales, frutas, leguminosas, frutos secos, cereales integrales, vamos a obtener los nutrientes. Pero tenemos que hacer algo en ciertas comidas para que este hierro no hemo o el férrico pase a ferroso, que sería comiendo con fuentes de vitamina C. ¿Dónde está la vitamina C? En la mayoría de las frutas y ciertos vegetales, sobre todo rojos, anaranjados. Entonces comiendo la cantidad necesaria, la cantidad recomendada de vegetales y frutas al día, con nuestras comidas, frutas como postre, ensaladas en nuestras comidas principales, vamos a obtener cantidades interesantes de vitamina C sí o sí. O sea, tampoco tenemos que tomarnos tanto. Y también podría ser poniendo un chorrito de limón en las leguminosas, por ejemplo, en el hummus ya le ponemos limón. Entonces, es una buena opción. Importante en las personas que tienen tendencia a tener anemia, separarlos de la cafeína y también de el té y todas estas cosas, ¿no? Que sea el chocolate amargo también para que se absorba mejor. Y de ahí tenemos que hacer algo que es eliminar los fitatos. Esta palabra recuerden que ya mismo la vamos a ver de nuevo, que son los fitatos. Ahora, vamos a ver el calcio y el yodo. El calcio, no hay una cantidad recomendada de ingesta para vegetarianos, pero nos vamos a fiar por la referencia típica para población en general, que es de 700 miligramos. Nosotros solemos necesitar o consumir unos 300 miligramos al día, pero vamos a tomar de referencia mínima 700 miligramos y tampoco tenemos que ponernos a medir y ver cuánta cantidad estamos comiendo al día. O sea, yo no lo hago ni nada, pero si lo quieren saber. Como todos los nutrientes, absorbemos más, excretamos menos, o tenemos menor cantidad circulante. De ahí, ¿dónde está el calcio? No solamente está en la leche, también está en la col, en la ajonjolí, incluso es una de las mejores fuentes, siempre y cuando sea tostado o hecho más biodisponible. En el tofu fortificado, que suele tener sales de calcio. Los chochos son excelentes fuentes de calcio. También en el tallo del brócoli, en los frijoles, en los garbanzos, en las almendras. Como ven, frutos secos, leguminosas, semillas, van a tener una fuente de calcio importante. Erika, perdóname que te interrumpa. Si podemos avanzar un poquito más rápido para alcanzar a hacer algunas de las preguntas, te agradezco. Ya. Entonces, acá básicamente hacer actividad física para que se absorba más y eliminar también los oxalatos. Fuentes de yodo para los vegetarianos es bastante importante que lo tengan en consideración. Nosotros como vegetarianos estrictos no consumimos lácteos, o las personas que consumen lácteos suelen empezar a bajar la cantidad de lácteos que consumen al día. La mayoría de los ovo-lacto-vegetarianos empiezan a irse un poco más al lado de los vegetarianos estrictos. Entonces, para tener, no tenemos otra fuente de yodo nosotros como tal, porque viene de los pescados, de los lácteos. Comer vegetales sucios no es una opción para hacer fuente de yodo, para nada, ni para hacer fuente de vitamina B12. Hay que lavar todo, tener asepsia. Entonces, la recomendación es 3 gramos de sal yodada. Yodada, 3 gramos. La máxima recomendada de ingesta diaria es de 3 a 5 gramos de sal al día, de sodio. Entonces, eso también cumple con ese requerimiento de máximo. ¿Y dónde la vamos a usar? En la casa. La gente no está enferma por usar sal en la casa, está enferma por comer todos los alimentos ultraprocesados que una vez más intervienen con toda la presión de todo lo otro. Entonces, una vez más, los ovo-lactos vegetarianos están en los lácteos y en los huevos, los animales suplementados, el suelo o la comida, ganado y aves. Y una vez más, no fiarse de las sales de moda, salmalina, rosada, estas aquí no están yodadas, entonces los vegetarianos estrictos, sal de mesa común, barata, una puntita en 2 comidas al día y se acabó, en cualquier cosa. Nadie va a tener un exceso de sodio por esa cantidad añadida y cumplimos con el requerimiento de yodo. Vitamina D, una vez más, también viene a partir del sol, exponerse al sol de 20 a 30 minutos, 5 a 10 veces, o 5 a 10 minutos 5 veces a la semana, como los bebés, sobre todo en los pómulos, en los antebrazos. Cuando tenemos algún tipo de deficiencia, que la mayoría de la población la tiene porque no se expone al sol como debe, la vitamina D3 sería la de origen vegetal, la que tenemos que hacer nosotros como vegetarianos cuando nos manden en algún momento puntual, en algún caso se nos presenta, la colecalciferol, es la de origen animal, perdón, y la D2 es la de origen vegetal, que sería la ergocalciferol. Entonces, sí hay suplementación de vitamina D2 de origen vegetal.
¿ya? Y ambas cumplen la función de remonte, una vez más, no consumir ultraprocesados. También acá viene la vitamina B de lácteos fortificados, y también pueden decir que los hongos son fuente de vitamina D, pero una vez más hay que consumir una cantidad bastante exagerada, ¿no? Entonces, simplemente el sol va a ser nuestra fuente principal. Ahora ya vieron los oxalatos y los quitatos, que es algo básico que tenemos que hacer. Todos los alimentos tenemos que mejorarles la biodisponibilidad para que también el número que está abajo del abanico salga de esa calidad, que salga bastante alto. Entonces aquí hay que aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes, que ya tienen que haberlo escuchado en algunos lugares. Entonces, imagínense que esto aquí es el cultivo. Aquí están, por ejemplo, el garbanzo, la chía, el garbanzo, el frijol, las semillas de linaza, lo que sea. Estos acá los vamos a dejar aparte porque la mayoría de las personas no lo hacen, ni fermentar ni germinar. Entonces, cuando tú remojas, la chía se hace una baba blanca. Cuando tú cocinas o remojas también leguminosas, el agua se hace amarilla, se hace café cuando se remoja el frijol. Cuando tú tuestas, los frutos secos y las semillas saltan o tienen un olor particular. Y también cuando machacas suelen botar cierta cantidad de aceite. Entonces, tú haciendo estas cosas haces que los nutrientes del alimento sean muchísimo más biodisponibles para ti. Los antinutrientes no son más que una capa que recubre al alimento como tal y lo protege de los bichitos, la lluvia, el sol, el cambio climático, todo eso, y simplemente es su modo de defensa. Pero nosotros no vamos a tener toxicidad, porque si nosotros remojamos o licuamos avena y el agua se hace blanca o algo así, o nos comemos la chía remojada que está de moda, no nos vamos a intoxicar. Tenemos que comer cantidades exageradas de este tipo de agua o espuma que forma en la olla las leguminosas para intoxicar. Y lo último es la distribución del plato saludable vegetariano. Como cualquier otro tipo de plato, debe estar compuesta la mitad de vegetales y frutas, la otra parte de proteínas de calidad, teniendo en cuenta de que esta cantidad sería si la proteína es bastante densa, si no, va a tener que ocupar un poquito más allá del plato. Por eso, tener en consideración de que nuestro carbohidrato principal van a ser las leguminosas, de ahí serían las proteínas que hay que tener en consideración, unos 400 gramos por ingesta, que sería un bote, más o menos, una lata. Cuando son aisladas, como el tofu y todas las proteínas aisladas, la soya texturizada, ya ahí va a tener un poquito más densidad, entonces sí podemos consumirla así, y de ahí dejar los cereales como segunda opción de proteína, pero no va a ser la principal. Hago como medida de referencia como cualquier otro tipo de alimentación, y aquí faltó poner tal vez una vitamina B12 que es obligatoria y el primer mandamiento de todos los vegetarianos. Eso hay que tomarlo sí o sí. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias, Erika. Yo creo que fue una presentación completísima. Yo sé que nos faltó tiempo para poder desarrollar algunos de los temas un poquito más. Sin embargo, creo que para todos fue súper, súper completa la información. Te agradezco enormemente. Por honor al tiempo de todas las personas que nos están acompañando, vamos a proceder a hacer las respuestas de algunas preguntas. Y como tenemos tantas, tenemos alrededor de 65 preguntas, lo que vamos a hacer es informarles después cuando pudiéramos organizarnos con un live en Instagram para responder las otras preguntas que tenemos pendientes. Te voy a ir leyendo las preguntas. Mira, esta me parece importante. Michelle Allison Vera pregunta, cuando hablas de densidad, ¿a qué haces referencia? No entiendo el concepto de densidad proteica. Acá le pregunto eso, porque si después le expliqué, densidad proteica es básicamente en un alimento cuánta cantidad de proteína lo que contiene ese alimento o ese derivado de un alimento de origen vegetal que nosotros vamos a consumir. Entonces, como ya dije, el tofu tiene como más concentrada la proteína, ahí también la soya texturizada concentradísima, y las proteínas aisladas también, está aislada la proteína, entonces a eso se refiere con densidad. Y también en las leguminosas es más densa en proteína en comparación a un cereal. Entonces ahí por eso va bajando la tabla de densidad hasta que es vegetales y frutas, ahí la siguen semillas y frutos secos, también por la cantidad que consumimos, y de ahí va bajando a cereales, ahí serían las principales que son las leguminosas, y ahí tenemos al día de hoy la opción de las aisladas. Entonces a eso se refiere densidad, la cantidad. Y justamente respecto a lo que dices, tenemos una pregunta adicional de Pía que nos pregunta, ¿por qué se denomina proteína aislada? ¿Cómo se elaboran? Y por ser un proceso
por ser un procesado podría considerarse menos sano que las leguminosas en su estado natural? Yo no sé mucho de generar alimentos o esto, ya es la otra profesión y tal vez podrían consultar con un ingeniero de alimentos, pero de ahí si me preguntan de procesados, ultraprocesados y todas esas cosas, no, o sea, una proteína aislada es considerada buen procesado. Existen diferentes tipos de procesos que hace la industria alimentaria, no todo es malo, incluso un congelado, un enlatado, un aislado. Hay muchos procesos industriales que nos son bastante útiles y también son bastante, nos ayudan al día a día para que los alimentos se conserven mucho más tiempo y estén más, como en este caso, las aisladas más biodisponibles, pero no es un mal procesado, ya si tiene aceite refinado en cantidades exageradas, una cantidad de sodio en cantidades exageradas, una cantidad de azúcar en cantidades exageradas, se podría considerar un ultraprocesado porque por más de que la base del alimento sea quinoa y que tenga encima una cantidad de productos añadidos o derivados alimenticios de mala calidad, lo termina siendo malo y sobre todo termina interfiriendo con la absorción de los nutrientes que quería empezar a dar ese producto, que sería por ejemplo la quinoa, que termina siendo un relajo. Perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos varias preguntas que hacen referencia a cómo comenzar y cómo implementar nuevas dietas. Te voy a leer una que es bastante completa de estas preguntas, sin embargo, de esta forma respondemos a varias de las preguntas que nos han realizado. Nos pregunta Gabriela Miranda. Tengo 2 semanas recién intentando hacer el cambio hacia la alimentación vegetariana. Es todo un aprendizaje. Mi mayor reto ha sido encontrar variedad de recetas. Debí cocinar con proteína animal y algo aparte de mí, lo cual me dificulta el proceso. ¿Consejos, tips o recetas? Esta es una pregunta que nos están haciendo bastante, entonces yo creo que respondiéndole a Gabriela podemos responder las otras inquietudes al respecto. Así, tener una buena guía de cómo cambiar, sobre todo al principio nutricionalmente, porque muchas personas, como vieron hace rato, simplemente se enfocan en que no ponen productos de origen animal y de ahí que venga lo que venga con tal que no tenga animales. No come una de papitas y es vegano, o es vegetariano estricto, o un helado o lacto vegetariano. En este caso, sí tendrías que principalmente intentar entender cómo suplir más que todo al comienzo esos nutrientes que ya estás dejando de consumir y de ahí, bueno, poco a poco ya empiezas a intervenir un poco más en la cocina, que eso también implicaría tal vez una chef, y bueno, en cocina también se dan ciertas pautas, te mandan recetas, pero sobre todo tienes que intentar de que esa transición sea una dieta vegetariana saludable, ¿ya? Perfecto. Mira, Xiomara Ramírez nos pregunta lo siguiente. Tengo una hija con discapacidad y sufre de epilepsia. ¿Ella podría tener una dieta vegetariana? Sí, todos podemos tener una dieta vegetariana. Existen ciertos tipos de pautas terápicas en las cuales se han visto buenos resultados en personas con epilepsia, como por ejemplo la dieta libre de gluten. Perdón, la dieta, sí, la que es baja sí, entonces hay ciertos tipos de pautas, pero en general, perdón, la dieta cetogénica, se me fue la palabra por un momento. Pero en general sí puede ser vegetariana, siempre y cuando esté bien guiada por un nutricionista y haga el cambio nutricional, porque no queremos tener que la niña no tome vitamina B12, haga el cambio mal a una dieta vegetariana. Perfecto. Mira, Eliana nos pregunta, y tenemos algunas de estas preguntas igual. Nos dice, soy alérgica a la B12 y a algunos alimentos y suplementos que contienen altas cantidades de esta. ¿Qué puedo consumir en su lugar? ¿Y es vegetariana? Supongo. No especifica. O sea, la vitamina B12 es una vitamina obligatoria. La vitamina B12 es de origen bacteriano. Si te tienes alergia a las bacterias o algún tipo de eso, pues tendrías que ver verdaderamente si eres alérgica a la bacteria. Se ve en consulta sobre todo eso porque es un caso bastante particular y es muy deliberado contestarlo acá en Zoom. Podría ser a través de algún componente de esa pastilla que tomaste, más no la bacteria como tal.
y bueno, ahí se va probando, se van dando mayores dosis, se va buscando otra marca, se va analizando la etiqueta, viendo el patrón alimentario, la historia clínica. Entonces, pero la vitamina B12 es obligatoria, entonces hay que analizar bien tu caso porque no puedes vivir sin vitamina B12. O sea, hay personas que viven 30 años y no les pasa nada, pero a nivel neuronal está afectando bastante y ya se da después de bastante tiempo. Incluso hay estudios que salen así, que no se muestran síntomas ni signos visibles o que sienten bastantísimo tiempo. El cuerpo intenta tener vitamina B12 lo más posible. Perfecto, gracias. Tenemos varias justamente preguntas respecto a la vitamina B12. Creo que es un tema que la gente está muy inquieta. Pudiéramos tratar este tema justamente en el live que vamos a hacer posteriormente. Nos preguntan, ¿la dieta vegetariana es compatible con personas que sufren de síndrome de colon irritable? Leguminosas, cereales, integrales, generales complican la digestión de las personas. ¿Alguna sugerencia en estos casos? Sí, yo sufrí de intestino irritable y muchos años. Yo soy vegetariana al día de hoy. No lo padezco, mejoré muchos aspectos de mi vida, no solamente hacerme vegetariana, sino que una vegetariana saludable. Y hay las técnicas, como ya vimos hace un rato, para ser biodisponibles, también aumentan la digestibilidad, mejoran que se haga mucho más fácil de digerir el alimento, técnicas culinarias, lo mejoran, y también en estos casos la mejor pauta dietoterápica es hacer una la dietoterapia de FODMAP, que se va haciendo una pauta personalizada con el paciente, en el cual se quitan algunos alimentos y se vuelven a ingresar después de un tiempo, y se van probando con cuáles alimentos específicamente están causando daño, sean de origen animal o de origen vegetal, y se ve cuál es, o se ve cómo llegar a mejorar la tolerancia de las leguminosas, cereales. Así se puede ser vegetariano. Perfecto. Otra pregunta, yo creo que ya la última para cerrar, que tenemos repetidamente respecto a la soya. Nos dicen, ¿la soya tiene alguna restricción porque refieren que puede influir en la parte hormonal? ¿Es seguro comer soya transgénica? Los transgénicos son un tema bastante de debate. Hay bastante debate como tal. Yo he leído de ambas partes y no estoy en contra. Yo como, en mi opinión personal, que es lo más bajo de la evidencia científica, no lo tomen como evidencia lo que yo estoy diciendo, pero personalmente consumo soya texturizada y es de origen transgénico. Es hecha en laboratorio, es simplemente para que supla la demanda de soya a nivel de ganadería y de alimentación a los animales que consume la población de la humanidad. De ahí también existen cosas transgénicas que son naturalmente hechas transgénicas, como la berenjena, el tomate cherry, que también es transgénico, hecho incluso en laboratorio, y también, por ejemplo, la insulina es transgénica, el algodón es transgénico. Simplemente hacen que sea mucho más resistente a diferentes plagas nuevas, como nosotros ahorita nos estamos enfrentando a un nuevo virus. A lo igual le pasa a las plantas. Hay un nuevo virus que viene y la hacen resistente mucho más a él, y más resistente a los bichitos que están como que repelan ese olor que bota la planta, el sembrío. En realidad puede llegar incluso a salvar el hambre, o sea, puede llegar a salvar el hambre mundial, porque la producen a mayor cantidad, tiene una densidad, incluso aumenta la densidad de la calidad alimentaria de ese alimento, y puede llegar a salvar el hambre de muchísimos países que tienen hambre. Entonces, eso ya es Exacto. opción de cada una. Todo tiene su lado malo y su lado bueno. Hay que verlo desde ese punto también. Bueno, te agradezco muchísimo, Erika, por tu tiempo. Quiero hacer un último ejercicio de... Ay, Es perdón. algo importante, lo de la desintoxicación, se mantiene siempre mismo. La vitamina Queremos saber B12, no cuántos sabemos. de las personas que nos acompañaron el día de hoy son actualmente vegetarianos. Ovolacto o vegetarianos estrictos, ¿verdad? ¿Verdad? Vegetarianos ovolacto o vegetarianos estrictos, veganos, cualquiera de los tipos. Pero estamos hablando de alimentación, entonces es vegetariano. Exacto.
Y mientras nos responden, Erika, te agradezco nuevamente. Queremos invitarte, justamente vamos a hacer una revisión de las preguntas y pronto anunciaremos qué día podemos hacer un live para tratar estos temas. Sobre todo nos preguntan mucho respecto al tema de la suplementación de la B12. Entonces yo creo que sería interesante que podamos tratar ese tema un poquito más a profundidad en un live y responder todas estas interrogantes que tuvimos. Te agradezco enormemente, agradecemos a todos los que se dieron el tiempo de acompañarnos durante esta casi hora y media del día de hoy. Sí, fue un tema bastante extenso, pero yo creo que logramos entender súper a profundidad cómo debemos llevar nuestra dieta los que somos vegetarianos o estamos intentando tener este estilo de vida. También es un tema de conciencia, creo yo, y lo creemos profundamente también como Agua Nutrition. Entonces los invitamos a que sigan pendientes de los otros webinars que vamos a tener. Vamos a estar con otros profesionales. Vamos a tener a la Flaca Guerrero, que también nos va a hablar de temas más motivacionales. Vamos a tener a deportistas de alta élite que nos van a hablar de su experiencia. Vamos a hablar con Alegría Valdés, con otros deportólogos. Entonces los invito para que sigan en esta secuencia de webinars que estamos intentando generar el mejor contenido para ustedes con los temas que ustedes mismos nos han pedido y nos han solicitado. Entonces los invito a que en nuestras redes también nos comenten qué temas y a quiénes quisieran que tengamos en este espacio. Y nuevamente los invito a que también sigan a Erika en sus redes. Ella comparte información súper valiosa y que para todos los que estamos justamente en el tema de la transición o ya son vegetarianos, ella brinda siempre información muy concreta, recetas y demás. Entonces les agradezco enormemente, mil gracias por acompañarnos nuevamente en la mañana de hoy. Que tengan un buen fin de semana y Erika, te mando un abrazo enorme desde Quito y te agradezco de corazón este espacio que nos diste el día de hoy. Gracias por la invitación y cuando quieran nuevamente podemos colaborar. Y bueno, si tienen alguna preguntita, igual también me la pueden hacer vía inbox, yo encantada se las respondo. Voy a incluso poner en historias una Q&A para ver más o menos qué me preguntan y para en el live tener como que algo más concreto, aparte de todo lo que nos han preguntado acá, porque sí me he quedado preocupada un poco de que han hecho algunas preguntas sobre la B12, tomen B12, nada que dura 5 años, no, tomen apenas la puedan conseguir, consúmala, no esperen tiempo ni nada, o sea, es bastante importante, por eso tomé medio webinar de este tema. Bueno, y también agradecerles por su participación el día de hoy de las votaciones. Estamos haciendo estos experimentos con las plataformas nuevas, entonces nos parece súper valioso poder también tener este tipo de encuestas dentro de nuestras charlas para conocerlos un poquito más. Vemos que tenemos un 37% de las respuestas que nos dicen que sí son vegetarianos. Sin embargo, es súper interesante ver que personas que aunque no son vegetarianas, les está interesando y les está llamando la atención el tema. Es súper valioso, lo vamos a tomar muy en cuenta estas estadísticas que podemos recaudar en base a sus respuestas y para nosotros poder generar mayor contenido de acuerdo a lo que a ustedes les interesa. Les agradezco enormemente. Es súper interesante. Bueno, háganme las preguntas en el Instagram. Está interesantísimo. El huevo, de qué pasa si con mucho huevo, de que está súper chévere las preguntas. Es súper eterno, yo feliz aquí. Pero bueno. Tenemos que hacer, en el live que hagamos, te juro, respondemos todas porque hay temas muy profundos en los que tenemos que profundizar. Igual la mayoría son de contestar en consulta, ¿no? Por cantidades de leguminosas hay que contestar. Si reemplaza más o menos un bote de lata a un pollo, una lata de supermercado, esa cantidad es la misma. Por eso yo suelo recomendar que licúen la mitad y la otra mitad se la coman normal, porque llegamos mucho más rápido a la saciedad y no llegamos a consumir la cantidad que es. La persona también se explica mucho más a detalle en consultas, ¿no? Hay millón cosas. Mejor no veo. Exacto.
Sí, y obviamente eso es parte de lo que nosotros, como dije al inicio, recomendamos es que cada uno de ustedes, cuando tengan dudas muy específicas de esto, vayan directamente a los profesionales. No jueguen con su salud, ni jueguen con la alimentación, porque son temas que son muy delicados. Y sí, en internet y en todo lado encuentras mucha información, sin embargo, no hay nada como poder tratarte personal, con una persona que te haga una dieta personalizada. Sobre Claro. todo, y sabemos que tenemos muchas personas aquí que son deportistas, en base a cuál es su objetivo y cuál es el rendimiento que quieren tener, vayan y remítanse siempre a profesionales. Eso no nos vamos a cansar de decirlo y justamente, reitero, por eso tenemos este espacio. Tengo algunas personas que nos preguntan dónde pueden comprar nuestras proteínas y los precios y demás. Los invito a que nos visiten en nuestra tienda online, que es shop.aguanutrition.com. Ahí tienen el catálogo de productos. Ahorita también los invito, tenemos un código de descuento en mayúsculas, escriben I love agua y con ese descuento, con ese código van a tener un 20% de descuento. Porque también en mi código hace un rato me escribieron y me dijeron que no entraba el código de Healthy Balance, que no le cogía, no sé si tal vez lo puse en mayúscula, pero yo también tengo un código activado de Healthy Balance para comprar, pero me dijeron, no sé, tal vez lo podrían chequear, porque iba a comprar ya, yo ingresé el código y no le servía. Puede ser, deben usarlo en mayúsculas siempre. Claro, y acuérdense de cuidar profesionales porque la nutrición, como tiene una camiseta un colega mío, no es un tema de conversación, es una ciencia. Y yo lo estudio netamente en nutrición vegetariana mi día a día. Es una ciencia que me actualiza, una ciencia que verdaderamente tienes que estudiar la profundidad y por eso los nutricionistas al día de hoy terminamos siendo especialistas en ciertas ramas. Yo puedo ser especialista en nutrición vegetariana, pero tal vez no tanto en deportiva, pero se puede trabajar con un nutricionista especializado en nutrición deportiva y yo como vegetariana en un deportista vegetariano, hasta que yo ya aprendo un poco más de la deportiva, pero siempre se puede lograr el trabajo en equipo y sobre todo teniendo en consideración la salud. Entonces es bastante importante eso. Y gracias por recalcarlo siempre y bueno, buscar profesionales. Si tienen dudas, pregunten, que siempre vamos a estar ahí para contestar. Exactamente. Bueno, yo creo que ya nos tenemos que despedir. Les mandamos un abrazo a todos, que tengan una buena tarde. De parte del equipo de Agua, también queremos invitarlos, como ya les dije, a nuestras siguientes charlas y demás. Y estamos siempre pensando en el beneficio de ustedes. Y muchas gracias, mil gracias, Erika. Nuevamente un abrazo y que tengan buena tarde. Gracias por su tiempo. Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye.